Hola y bienvenidos al último video del curso. En este curso ya hemos visto cómo resolver una gran variedad de EDOs. Esencialmente nos fijábamos en la estructura de nuestra ecuación diferencial a resolver. Nos fijábamos si era una EDO separable, si era una EDO lineal, si era una EDO de coeficientes constantes, si era homogénea o no homogénea, si era un sistema de EDOs, etc. Y vimos que dependiendo de la estructura, nosotros podíamos proponer una estructura de solución y sustituyendo de vuelta nuestra EDO, podíamos obtener una solución bajo ciertas condiciones. Este último método que vamos a ver se parece un poquito al método que vimos la semana pasada, el método de Laplace. Es decir, este también va a ser un método que nos va a servir para otra variedad de ecuaciones diferenciales en donde los métodos, vamos a pensar, más sencillos no funcionan. Por ejemplo, si tenemos una EDO de orden 2, pero que no tenga coeficientes constantes, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Una opción es intentar usar el método de transformada de Laplace que vimos la semana pasada, y una segunda alternativa es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como les mencionaba, el tema de esta semana, el último tema del curso, de hecho, es el método de series de potencias. Entonces, como su nombre lo indica, lo único que vamos a hacer es trabajar con series de potencias. Vamos a proponer soluciones de esa forma y vamos a sustituir nuestra EDO para ver si podemos decir algo sobre las soluciones. Entonces, antes de empezar, recordemos qué es una serie. Una serie no es otra cosa más que un objeto matemático dado por una suma, digamos desde n igual a 0 hasta un límite superior, vamos a pensar aquí infinito, y vamos a tener aquí unos términos a sub n. Entonces este objeto matemático es sumar, o es un límite de una suma de unos numeritos dado por a sub n. Esa es una serie. Entonces recordarás de alguno de tus cursos de cálculo o de análisis que hay diversas propiedades que analizar de esta serie, si converge o no converge, si tiene convergencia absoluta, etc. Entonces es muy buena idea que desempolves todos esos conocimientos, que repases un poquito esa teoría que con algo de suerte ya viste previamente. Pero la teoría que vamos a necesitar para este método lo vamos a tratar de ver aquí mismo. Igual si tienes alguna duda, me puedes preguntar y buscamos alguna referencia o buscamos alguna aclaración. Entonces, muy bien, una serie es una suma grandota. Es una suma de muchos términos. Ya que sabemos o recordamos que es una serie, lo que usualmente uno se pregunta es, bueno, si yo tengo una función, vamos a pensar por el momento que tenemos una función f de t suficientemente suave, es decir, que la podemos derivar muchas veces en algunos puntos de interés. Entonces lo que nos preguntamos es si esa función suave f de t la podemos aproximar a través de muchos polinomios. Es decir, si podemos decir que nuestra función f de t en algún puntito de interés lo podemos ver como un término lineal más un término si lo podemos ver como un término constante más un término lineal f por t más un término cuadrático y así sucesivamente. Entonces, esa es una pregunta natural que nos podríamos hacer. ¿Y por qué sería útil representaciones de este tipo? Bueno, porque si podemos aproximar esta función f de t de nuestro interés a través de términos que se parezcan a polinomios, entonces a través de algoritmos de computadora nosotros podríamos obtener muy buenas aproximaciones de esta función que en principio no tiene por qué ser polinomio. Así que esa es una posible motivación de por qué buscar este tipo de aproximaciones. Entonces, bueno, regresemos a nuestra pregunta. Podemos aproximar funciones f de t de esa manera y resulta que hay un teorema muy fuerte, muy poderoso, que es el teorema de las series de Taylor, que nos dice lo siguiente.
Imaginemos que tenemos a nuestra función f de t. Entonces el teorema de Taylor nos dice que nosotros pensemos en un punto t igual a t sub 0 en la recta de los reales. Este va a ser un numerito real fijo, este t sub 0. Entonces el teorema nos dice, fíjate en un puntito t sub 0 y observa o demuestra de alguna manera que tu función f de t de tu interés es infinitamente diferenciable en ese puntito en específico, en ese puntito t sub 0. Si tienes que tu función está definida ahí y es sus derivadas sucesivas también, entonces la serie de Taylor, el teorema de la serie de Taylor te dice que tú puedes aproximar a la función a través de polinomios o una serie de potencias. Lo que vas a hacer es agarrar las derivadas sucesivas de tu función, vas a evaluar en tu puntito t sub 0 de interés, luego vas a dividir entre n factorial. Recordemos que n factorial no es otra cosa más que agarrar n, multiplicar por el anterior y seguimos multiplicando hasta que llegamos a 2 por 1. Ahí detenemos la multiplicación. ¿Ok? Posteriormente, ya que tenemos este numerito escalar, va a ser una constante, lo siguiente que vamos a hacer es agregar un término t. Recordemos que t es nuestra variable independiente original, pero ahora en vez de verla adentro de la función, la vamos a ver adentro de términos que parecen polinomios, ¿sí? Estos términos t menos t0 elevados a la n. Entonces agarras tu variable independiente t y le vamos a restar nuestro puntito de interés. En cierto sentido lo que estamos haciendo es como una especie de desplazamiento, ¿sí? Todo lo estamos centrando, todo lo estamos poniendo en términos o respecto al puntito t sub 0. Observemos que toda esta suma la podemos desglosar de la siguiente manera. Para n igual a 0, lo que tenemos es este término. ¿Por qué? Porque para n igual a 0 no vamos a tener polinomio, digamos. Aquí elevado a la 0 nos va a dar 1. Luego la ceroésima derivada es no derivar, entonces tenemos la función tal cual. Y evaluamos en nuestro puntito de interés, t sub 0, que es este de aquí. ¿Ok? Luego para n igual a 1, la formulita de series de Taylor nos dice, ok, aquí vas a derivar una vez. Ya que obtuviste la primera derivada, evalúas en tu punto de interés t sub 0. Mucho ojo, primero derivas y luego evalúas en tu puntito de interés, no al revés. Luego acá abajo sería 1 factorial es 1. Y finalmente aquí en el exponente vas a tener exponente n igual a 1, el término lineal, que va a ser este de aquí, y aquí tenemos el otro numerito escalar. Perfecto. Finalmente, bueno, podemos seguir así sucesivamente muchas veces, podemos obtener muchos términos, los que queramos. Para n igual a 2, regresando a la formulita, es calcula la segunda derivada primero, luego evalúas en tu puntito de interés, vas a tener esta cantidad. Luego vas a dividir entre 2 factorial, que sería 2, divides entre 2 factorial. Y finalmente tu término, que es un polinomio, lo vas a elevar a el cuadrado. Vas a elevarlo al cuadrado, que sería este término de aquí. ¿Perfecto? Entonces muy bien, aquí está la serie de Taylor, por si no lo habías visto. Aquí está. Y esta representación parece como muy rebuscada, pero créeme que es muy muy útil en matemáticas, en física, en muchas áreas. Y más adelante en tus cursos, en tu carrera, seguirás viendo el polinomio de series de Taylor y vas a ver su gran utilidad. Pero bueno, ahí está el desarrollo. Un caso particular de las series de Taylor son unas series que en la literatura las vas a encontrar como series de Maclaurin. Y estas series no son otra cosa más que las mismas series de Taylor, pero con t sub 0, nuestro puntito de interés, igual a 0. Es decir que nos vamos a fijar en la recta real, aquí tenemos a los reales, y nos vamos a fijar simplemente en el origen. Vamos a hacer todos estos cálculos que hicimos acá arriba, los vamos a hacer pero centrados en t igual a 0.
t sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues aquí en vez de tener t sub 0, vamos a tener a 0. Y observa que el término de los polinomios, el t menos t sub 0, ahora sería únicamente t, y eso elevado a la n. Eso está muy interesante. Todos estos términos los podemos obtener de la misma manera que antes. Este es el término para n igual a 0, este es el término para n igual a 1, este es el término para n igual a 2, y así nos podemos seguir yendo, ¿no? Tantas veces como nosotros queramos. Entonces, muy bien, ahí está la serie de Taylor, las series de Taylor y las series de Maclaurin. Dependiendo del problema, puede ser que directamente pases a series de Maclaurin, y en otras ocasiones lo que te conviene es más bien desplazarte fuera del origen y agarrar otro puntito de interés. Usualmente es el 1, 0, menos 1, pero depende de tu problema, va a ser el punto en el que debas de centrar. Muy bien, pasemos rápidamente a un ejemplito de cálculo de series de Taylor. Entonces, para este ejemplito nos piden calcular la serie de Taylor de nuestra función exponencial e a la t, que conocemos bastante bien. Entonces, ¿cuál es su serie de Taylor? Alrededor de t igual a 0. Entonces, recordemos que esto de aquí, si hacemos la serie de Taylor alrededor del origen, en realidad esto sería una serie de Maclaurin. Pero bueno, igual podemos decir que es una serie de Taylor. No hay problema. Entonces nos pide este ejemplito calcular la serie de Taylor alrededor del origen, es decir, para t sub 0 igual a 0. Entonces, pues lo que podemos observar es que nuestra función exponencial es infinitamente diferenciable en cualquier punto, de hecho. Esto quiere decir que no importa qué puntito de interés agarremos, t sub 0, nosotros siempre vamos a poder calcular la derivada enésima de la función exponencial y luego evaluarla en ese puntito de interés. No hay problema, siempre podemos hacer esta evaluación sin ningún problema. Entonces, bueno, eso es una observación que siempre hay que tener en cuenta cuando estemos buscando series de Taylor. Si siempre podemos derivar o en algún punto va a ocurrir alguna discontinuidad por ahí. Pero bueno, regresando al cálculo de serie de Taylor, recordemos que para series de Taylor lo que necesitamos es calcular primero la función en nuestro puntito de interés, luego la primera derivada y evaluamos en nuestro puntito de interés, luego la segunda derivada, tercera derivada y así nos vamos sucesivamente. Entonces, pues bueno, empezando con la función sin derivar, sería f evaluado en 0, es la exponencial evaluado en 0, que sería igual a 1. Luego, cuando pasamos a la primera derivada, vamos a tener primera derivada, hacemos el cálculo primero, la primera derivada de la función exponencial es e a la t, y luego evaluamos. Eso quiere decir que la primera derivada evaluada en 0 sería igual a 1. ¿Sí? Vamos a tener e a la t como la derivada, y evaluando la derivada en t igual a 0, obtenemos otra vez 1. ¿Cuál crees que vaya a ser la segunda derivada evaluada en 0? Efectivamente, ¿no? Va a ser lo mismo. Todas las derivadas, la derivada enésima de esta función en particular, siempre va a ser la misma exponencial. Entonces, evaluado en 0, siempre vamos a obtener de vuelta un 1. Dependiendo de cuál sea la función que tengamos a la mano, estas derivadas pues van a ser otras funciones, así que la evaluación podría ser diferente. Entonces, algo para que tengas en cuenta. Muy bien, ya que calculamos las derivadas, ya tenemos prácticamente todos los ingredientes para decir o tener una idea de cuál puede ser la serie de Taylor de nuestra función. En este caso particular, lo que tenemos es que nuestra función, que es la función exponencial, usando el teorema de series de Taylor, lo podemos ver como una serie que va desde 0 hasta infinito de la derivada enésima de nuestra función, que es la exponencial. Primero hacemos ese cálculo, luego evaluamos en 0, que es nuestro puntito de interés, y luego dividimos entre n factorial. Esto pues va a ser nada más sustituir nuestro contador, y finalmente el término t menos t0, que en este caso estamos centrados en 0, sería nuestro término de polinomio, ¿no? Nuestra potencia. Sería t a la n directamente. Así que
ya para terminar, este término de aquí, este 1, es nuestra función tal cual, sin derivar ni nada. Este término es la primera derivada, multiplicado por t, muy importante, por eso sale 1 por t solita. Este término de aquí es la segunda derivada, evaluado en 0, que sería 1, dividido entre 2 factorial, que es 2, de ahí sale el 1 medio, y esto por el teorema tendría que ir multiplicado por t al cuadrado, que es este de aquí, y así uno se puede ir sucesivamente, ¿no? Uno puede poner tantos términos, por ejemplo, en la computadora, tenemos que poner una cantidad finita de términos, entonces podemos poner 10 términos, 100 términos, 1000 términos en la computadora, y la computadora nos puede dar una aproximación muy buena, ¿no?, de la función, o eso es lo que esperamos. Pero bueno, una observación curiosa relacionada con esa aproximación, esa idea de aproximación, es la siguiente. Observemos que si nos pidieran, por algún capricho, si nos pidieran dar una aproximación, en este caso del número irracional e, si nos pidieran dar una aproximación sin usar calculadora, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una idea es, calculo la serie de Taylor de la función exponencial, y luego si a mí me pidieran una aproximación del número e, entonces pues agarro mi función, de la cual yo ya tengo su serie de Taylor, y evalúo en 1, t igual a 1. Evaluando en t igual a 1 obtenemos el número e, aquí tal cual, y luego por series de Taylor podemos truncar la serie que teníamos originalmente, la podemos truncar hasta una cantidad finita de términos. Entonces aquí lo que puse es el término n igual a 0, el término n igual a 1, vemos que es este, pero estamos evaluando en t igual a 1, entonces sería 1, luego más 1 medio, y luego el siguiente término que ya no puse aquí, es el término 1 entre 3 factorial multiplicado por t al cubo. Entonces para t igual a 1 vamos a tener 1 entre 3 factorial, y podemos agregar más términos si quisiéramos, ¿no? Pero con 4 términos se obtiene, vamos a ver, una aproximación decente. Si hacemos estas sumas con cuidado y sin calculadora, entonces lo que vamos a tener es los primeros 2 términos suman 1, los primeros 3 términos suman 2.5, y luego haciendo la división con cuidado de 1 entre 6, obtenemos esta representación periódica. Entonces si le quitamos lo periódico, esto va a ser aproximado, y esta suma de aquí va a ser igual a 2.66. Eso quiere decir que usando series de Taylor obtuvimos que el número e, irracional e, es aproximadamente 2.66. Y si lo comparamos con el valor real del valor de e, pues podemos ver en tablitas en internet que el número e tiene un valor aproximado de 2.71 y una infinidad de términos más. Entonces, pues Taylor contra el valor real, pues vemos que no está tan descabellada la aproximación. Hay algunos decimales que nos fallaron. Pero bueno, para haberlo hecho sin calculadora, creo que está bastante decente. Pero bueno, ahí está la observación curiosa. Pasemos al siguiente tema. Muy bien, entonces a continuación vamos a ver el segundo ejemplo de obtención de series de Taylor. En este caso nos están dando la función f de t igual a la función raíz cuadrada de t. Entonces, antes de pasar a este ejemplo, pensemos, ¿tendrá sentido hacer la serie de Taylor centrada en t igual a 0? Es decir, con t sub 0 igual a 0. Entonces recordemos qué es lo que necesitamos. Lo que necesitaríamos es evaluar la función en ese punto de interés y luego sus derivadas sucesivas, la primera, la segunda y así sucesivamente. Pero, ¿qué tiene de particular la función raíz cuadrada? Observemos que la función raíz cuadrada la podemos poner como t a la 1 medio. Entonces, cuando derivemos f', entonces lo que nos va a dar es 1 medio por t a la menos 1 medio. Esto quiere decir que la raíz cuadrada que antes estaba arriba, digamos, si lo vemos como fracción, la raíz cuadrada se va a pasar para abajo al denominador, va a pasar dividiendo. Y entonces, si nuestro punto de interés fuera t igual a 0, pues entonces ya con la primera derivada tenemos problemas.
¿Lo puedes observar? Porque ahora tendríamos una discontinuidad al infinito. Entonces aquí tenemos problemas para hacer la serie de Taylor alrededor de t igual a 0 por esta discontinuidad al infinito. Entonces lo menciono para que lo tengas en consideración, aun con funciones que parezcan suaves. Si presentan picos, tú ya sabes que pueden presentar problemas en el cálculo de sus derivadas, así que nada más, mucho cuidado cuando calcules series de Taylor. Pero muy bien, después de esa pequeña divagación, regresamos a nuestro ejemplito número 2. Entonces tenemos nuestra función, la raíz cuadrada, nos piden calcular la serie de Taylor, pero no alrededor de t igual a 0 como antes, sino alrededor de t igual a 1. Entonces, ¿cómo sería? Recuerda que los ingredientes de series de Taylor es básicamente acordarse que es una suma de las derivadas sucesivas evaluadas en nuestro puntito de interés y lo demás va a ser n factorial, eso es de cajón, digamos, y luego va a ser t, la variable independiente, menos el punto de interés elevado a la n, a la potencia n. En este caso, lo que va a cambiar respecto al ejemplo anterior es que este término ya no es 0, sino es 1, entonces nuestros polinomios van a ser de la forma t menos 1 a la n. ¿Sí? Y acá vamos a tener la evaluación de las derivadas de la función evaluados en 1. ¿Ok? Muy bien, entonces vayamos para allá. Observamos que f de t es infinitamente derivable en t igual a 1. Para t igual a 1, a pesar de que la raíz cuadrada en la primera derivada presenta una división, observamos que esa división para t diferente de 0 no va a presentar problemas, no vamos a tener discontinuidades. ¿Ok? Entonces empezamos con el cálculo de los términos para la serie de Taylor. Entonces tenemos nuestra función. Vemos que la raíz cuadrada la podemos poner como t elevado a la 1 medio. Y esto si evaluamos en 1, obtenemos 1. Luego pasamos a la primera derivada. La primera derivada es esta de aquí, que se puede ver como t a la 1 medio y aplicamos la regla del exponente, baja el 1 medio y restamos 1 al exponente. Ya que calculamos la primera derivada, evaluamos en 1. Si evaluamos en 1, pues observamos que este término se convierte también en un 1 y nos queda 1 medio. La primera derivada evaluada en 1 nos va a dar 1 medio. Y así sucesivamente, la segunda derivada va a ser, agarramos este término y aplicamos regla del exponente. Entonces sería 1 medio por menos 1 medio y restamos 1 al exponente, que sería menos 3 medios. Ya que hicimos este cálculo, decimos cuánto vale esta derivada para t igual a 1. Todas estas potencias evaluadas en 1 siempre van a valer 1, entonces lo que nos va a importar son los otros factores que vayan saliendo y se vayan multiplicando con la regla de la potencia. Entonces sería menos 1 medio al cuadrado, sería menos 1 cuarto. Segunda derivada evaluada en 1 es menos 1 cuarto. Y así nos podemos seguir yendo. Entonces aquí, como curiosidad, yo te recomiendo que pauses el video después de esta pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón que tú puedes observar? Es decir, ¿cuál es el patrón de la derivada enésima de la raíz cuadrada, la derivada enésima, evaluado en este punto de interés en 1? Siguiendo con esta lógica, ¿podrías dar alguna especie de fórmula? ¿Podrías dar alguna especie de descripción de cuál es el patrón? Entonces te recomiendo que pauses el video un momentito y pienses en esta pregunta. Bueno, la mala noticia es que no vamos a responder esa pregunta inmediatamente, no vamos a responderla en este video. Sin embargo, es un ejercicio que es muy bueno que lo vayas desarrollando para este tipo de problemas del cálculo de series de Taylor. Entonces, muy bien, ya tenemos el primer término, el segundo término y el tercer término para la serie de Taylor. Entonces podemos dar una descripción inicial. Decimos, nuestra función de interés, que es la raíz cuadrada,
usando el teorema de series de Taylor, no es otra cosa más que la derivada enésima evaluada en nuestro punto de interés entre n factorial multiplicado por t-1 elevado a la n. Entonces lo que hacemos aquí es poner los primeros términos de manera explícita. Para n igual a 0, lo que vamos a tener es 1 solito. Luego va a ser 1 entre 2 factorial, 1 medio, por la... No, va a ser n igual a 1, sería 1 entre 1 factorial, multiplicado por la primera derivada evaluada en 1, que sería 1 medio, de ahí sale este término. Y todo esto va a ir multiplicado por su potencia respectiva, este es n igual a 1. Y luego el tercer término es para n igual a 2. Para n igual a 2 lo que tenemos es evalúa tu derivada, tu segunda derivada, este de aquí, en 1, y multiplícalo o divídelo entre n factorial, es decir, entre 2. De ahí sale el menos 1 entre 8. Y esto multiplicado por su potencia respectiva. ¿Sí? Y así nos podemos ir yendo. Si nos pidieran, en un ejercicio, si nos piden, por ejemplo, los primeros 4 términos de la serie de Taylor de una función, lo que hacemos es proceder de esta manera. Y aquí nos faltaría un tercer término. Entonces, la idea, si te pidieran presentar los primeros 4 términos de la serie de Taylor de cierta función, lo que harías es calcular la tercera derivada, te va a dar aquí algo, y luego vas a evaluar esa tercera derivada que te salga, evaluada en 1, y eso ya te va a dar un numerito. Y ese numerito ya lo incorporas en la fórmula de la serie de Taylor. ¿Ok? Muy bien. Y acá otra vez la observación curiosa es, bueno, y si nos pidieran por algún capricho del universo calcular o dar una aproximación de la raíz cuadrada de 2 sin usar calculadora. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar raíz cuadrada de 2, eso es agarrar nuestra función y evaluar en 2. Entonces observamos nuestra serie de Taylor y le preguntamos a nuestra serie de Taylor cuáles son sus primeros términos, agarramos los que nos convencen que nos va a dar una buena aproximación. En este caso yo puse 3 términos, este y este de aquí. Y entonces agarramos esos términos correspondientes de la serie de Taylor y sustituimos t igual a 2 aquí. Entonces para t igual a 2 acá, lo que tenemos es 1, este de aquí. Luego para t igual a 2, observa que los términos t-1 se convierten en 1. Entonces sería 1 medio, que es este, y luego menos 1 octavo, que es este de aquí. Entonces haciendo los cálculos con mucho cuidado, pero sin calculadora, lo que obtenemos es 1.5 menos este numerito de aquí, y esto va a ser igual a 1.375, donde el valor exacto de la raíz cuadrada de 2 es 1.41 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué opinas? ¿La serie de Taylor nos dio una buena aproximación de la raíz cuadrada de 2? ¿Cómo la ves? Pero bueno, ahí está esa aproximación. Pasemos al siguiente tema. Muy bien. Algo muy importante que hay que preguntarnos cuando obtengamos series de Taylor de funciones de nuestro interés es, ok, ya obtuve mi serie de Taylor, pero ¿para qué valores de mi variable independiente t? ¿Para qué valores de t esa serie va a tener sentido? Es decir, ¿será que la serie deje de converger para valores de t muy grandes? ¿Hay algún criterio que nos pueda dar noción de hasta dónde es válida hacer esa representación en series de una función dada? Entonces, ahí entra en juego un concepto muy importante, que es el concepto de radio de convergencia. Entonces tenemos nuestra pregunta que nos hicimos. ¿Cuál es el intervalo i de los números reales donde podemos garantizar la convergencia de la serie de Taylor que nosotros obtengamos? O de una serie de potencias que ya esté dada, no necesariamente la serie de Taylor. Entonces, para responder esa pregunta, contamos con este teoremita de aquí. Nos dice, consideremos una serie de la forma dada por esta estructura,
donde nosotros tenemos unos coeficientes que puedes pensar, por ejemplo, en el teorema de las series de Taylor. Con la serie de Taylor estamos obteniendo estos coeficientes a través de a sub n igual a derivada enésima de nuestra función evaluada en el punto de interés. En este caso vamos a pensar directamente t igual a 0 por cómo está la potencia, y esto dividido entre n factorial. Entonces estos términos que vienen de Taylor, de series de Taylor, los podemos representar como estos coeficientes a sub n. Entonces otra vez regresemos, ¿no? Tenemos una serie de esta forma, unos coeficientes y unas potencias de t, nuestra variable independiente. Entonces supongamos, vamos a calcular este límite de aquí. Esta L mayúscula va a ser el límite cuando n tiende a infinito de los cocientes de un término de nuestra serie dividido entre el siguiente término de la serie. ¿Ok? Ya que calculemos ese límite, lo que observamos es que vamos a tener tres posibilidades. Suponiendo que existe límite, entonces este límite puede valer 0, no puede valer negativo porque estamos considerando valor absoluto. Puede ser un numerito, digamos, L entre 0 y infinito. O la otra, bueno, que no exista y que sea igual a infinito, ¿no? Que esa L sea infinito. Entonces vamos a ver qué nos dice este teorema para esos casos. Nos dice el intervalo de convergencia I que estamos buscando está dado por todos los números reales, tales que el valor absoluto es menor a L, y vamos a unirlo con el conjunto del 0. Observa que si L vale 0, si el límite vale 0, entonces este conjuntito de aquí, el primero, el que está antes de la unión, sería todos los números reales tales que el valor absoluto de t es menor a 0. Entonces, estrictamente menor a 0. Así que este conjuntito sería vacío. Entonces, el agregarle este conjunto de aquí, unirlo con este 0, lo que nos permite agregar es este caso atípico. ¿Sí? Porque observemos que esta serie, para t igual a 0, pues todos los términos, todas las potencias se van a convertir en 0, excepto el primero. Para n igual a 0, el primer término de nuestra serie es a sub 0, sin ninguna t. Entonces no importa cuánto valga t, el primer término de nuestra serie siempre es a sub 0. Así que para t igual a 0, pues sí vamos a tener convergencia de la serie, pero para el límite L igual a 0, ese caso no lo cacha, no lo agarra. Así que le agregamos este conjuntito de aquí. ¿Ok? Para los otros casos, es decir, para L positivo o para L mayor a 0 o diferente de 0, lo que vamos a decir es que ese número L, este límite, va a ser el radio de convergencia. Y observamos que esto de aquí, ¿por qué se llama radio? Porque estamos considerando todos los números reales. Aquí todo lo estamos haciendo centrado en t igual a 0 para este teorema. Vamos a tener aquí al 0. Estamos en los números reales. Entonces imaginemos que, no sé, que el límite vale 1, L igual a 1 de aquí. Entonces el teorema nos dice, fíjate en todos los números reales, tales que su valor absoluto sea menor a 1. Entonces para el valor absoluto lo que vamos a agarrar es todos los numeritos que están menores estrictos que 1 y también todos los números negativos tal que su valor absoluto sea menor que 1. Es decir, vamos a llegar hasta menos 1 sin tocarlo y ahí vamos a tener a todo nuestro intervalito. Entonces para el caso de L igual a 1 vamos a tener este intervalito I que va desde menos 1 hasta 1 abierto. Y entonces nuestro radio lo podemos ver como que ponemos un compás aquí en n igual a 0 y ese compás pues agarra hasta 1 y hasta menos 1, ¿no?
Pues bueno, eso es lo que nos dice el teorema de el radio de convergencia. Ahora vamos a discutir rápidamente cuál es la interpretación geométrica, digamos, o conceptual de las series de Taylor a continuación. Entonces imaginamos que estamos en el plano cartesiano. Aquí abajo en el eje X vamos a poner el eje T, nuestra variable independiente T. Y acá vamos a poner las ordenadas. Sí, vamos a poner los valores de la función. Entonces imaginamos que tenemos nuestra función de interés f de t, y lo que estamos haciendo con series de Taylor o con series de Maclaurin es estamos considerando un punto de interés en nuestra recta real, esta de aquí. Estamos considerando algún punto de interés t sub 0 respecto de la cual vamos a hacer nuestro desarrollo en series de Taylor. Entonces lo primero que hay que definir siempre es respecto a qué punto de interés estás interesado o interesada en hacer el desarrollo en series de Taylor. Sí, entonces empezamos por acá, definir quién es nuestro punto de interés. Ya que definimos nuestro punto de interés, lo que vamos a hacer es, lo que estamos haciendo con series de Taylor es, estamos describiendo de cierta manera, estamos aproximando nuestra función f de t original, la estamos aproximando a través de términos que se parecen a polinomios, las potencias t a la n o t menos 0 elevado a la n. Entonces con esas potencias, con la serie de Taylor, lo que obtenemos es una función que conforme estemos más cerca de nuestro punto de interés, nos vamos a parecer mucho más a la función original f de t. Pero bueno, entre más lejos nos vayamos de nuestro punto de interés, dependiendo hasta dónde trunquemos la serie infinita con términos finitos, va a ser la diferencia entre la serie y la función original, que sería como un error. Pero bueno, ahí está la idea conceptual. Y finalmente la idea del radio de convergencia es, ok, esa serie que tú calculaste con series de Taylor, pues pudiera ser que no converja por algún motivo para todos los números reales, sino que su radio de convergencia se vea limitado. Entonces, esa L que calculamos antes, como el límite cuando n se va a infinito, el valor absoluto de un término de la serie de Taylor entre el siguiente término, dije serie de Taylor, pero es de la serie en general, no tienen por qué ser series de Taylor. Entonces, con este numerito L, si es positivo y es finito, lo que vamos a tener es un radio de convergencia. Entonces, el intervalo de convergencia va a ser, fíjate en tu punto de interés t sub 0, y luego fíjate en el valor de tu radio de convergencia. Entonces vas a sumarle L a tu punto de interés, y luego le vas a restar L y te va a dar todo este intervalito de convergencia de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un vistazo muy rápido, medio geométrico de las series, su convergencia, el punto de interés, etc. Muy bien, pasemos al siguiente tema. Vamos a ver un ejemplito rápido del cálculo de radios de convergencia. Vamos a agarrar nuestra función favorita de siempre para Edo, que es la función exponencial. Entonces nosotros en el primer ejemplo de este video calculamos la serie de Taylor de la función exponencial. Obtuvimos que la serie de Taylor está dada por a sub n multiplicado por t a la n. Aquí, ojo, estuvimos agarrando el punto de interés t igual a 0. ¿Ok? Entonces, y estos coeficientes los podemos ver como los términos 1 entre n factorial. Eso es lo que obtuvimos en el ejemplo. La pregunta ahora sería, ¿cuál es el radio de convergencia de esta serie de aquí? En otras palabras, esta serie que tenemos acá, ¿para qué valores de t podemos garantizar que la serie converge? Entonces lo que hacemos es utilizar el criterio del límite. Tenemos que calcular el límite entre este término de la serie de Taylor que nos salió dividido entre el siguiente. Entonces vemos que eso no es otra cosa más que an es 1 entre n factorial, que lo vemos acá, y luego dividido entre el siguiente término de la serie de Taylor. Entonces vemos que dividir entre fracciones es como voltear la fracción y multiplicar.
Entonces aquí este es 1 entre a n más 1. ¿Sí? Nada más que lo puse volteado para que fuera más fácil. Y ya de aquí pues está bien fácil el cálculo. ¿Por qué? Porque n más 1 factorial es n más 1 multiplicado por n factorial. N más 1 factorial es igual a n más 1 por n factorial. Así que este n factorial se va a ir con este, se va a cancelar. Y nos va a quedar que queremos calcular el límite cuando n va a infinito del valor absoluto de n más 1, que va a ser infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que el radio de convergencia de nuestra serie en particular es infinito, es decir que afortunadamente la expresión que obtuvimos para la serie que obtuvimos para la función exponencial, esta serie va a converger para cualquier valor de t que nosotros le pongamos. Es decir que esta representación en series de nuestra exponencial sí nos va a funcionar para cualquier t que nos convenga. Muy bien, pasemos a un segundo ejemplito. En este ejemplo, lo que nos pide es considerar una función f de t que no nos dicen aquí explícitamente quién es, pero nos dicen que su representación en series centradas en t igual a 0 lo podemos ver como estos términos a sub n dados por 1 entre 2 a la n. Entonces no sabemos explícitamente quién es esa función, pero nos dicen que esta es su representación en series, ¿no? Dado por estos términos de aquí. Acá nos preguntamos nuevamente cuál es el radio de convergencia de esta nueva serie, es decir, para qué valores de t podemos garantizar que la serie va a converger. Entonces nuevamente usamos el criterio de convergencia anterior que vimos. Lo que tenemos es el término a sub n dividido entre el siguiente término. Entonces nuevamente este es el término a sub n y este de aquí es el término 1 entre a n más 1. Nuevamente como tenemos fracciones lo que hago es invertirlo, ¿no? Y multiplicar. Entonces aquí vamos a tener 2 a la n más 1 dividido entre 2 a la n y todo se cancela excepto un 2. Entonces cuando n tiende a infinito pues nos quedamos nada más con el 2. ¿Esto qué quiere decir? Obtuvimos que L vale 2. ¿Esto qué quiere decir respecto al radio de convergencia? Bueno, pues el radio de convergencia de esta serie en particular que nos está dando el problema o el ejercicio es L igual a 2. Eso quiere decir que nuestra función de interés con su representación en serie centrada en t igual a 0 dado por estos coeficientes va a converger solamente para las t's, la variable independiente t, que están entre menos 2, sin tocarlo, y 2. Entonces, comparado con el ejemplo anterior de la exponencial, vemos que esta función está muchísimo más limitada. Es decir, no podemos usar esta representación en series que nos está dando el ejercicio para evaluar, por ejemplo, la función en 3, en t igual a 3. ¿Por qué? Porque el radio de convergencia únicamente te permite evaluar de menos 2 a 2 sin tocar los extremos. Entonces, pues bueno, ahí está el radio de convergencia y esa es la importancia de calcular cuando podamos el radio de convergencia para poder tener una noción de si podemos obtener buenas aproximaciones de la función en ciertos puntos o no. Perfecto. Entonces pasemos al siguiente tema.